Jimmy, la pregunta que muchos nos estamos haciendo a nivel nacional, ¿qué está haciendo la seccional Palmira para lograr una mejora de 11 puntos porcentuales 2022-2023, prueba Saber Pro? Es una cosa de paciencia, Paciencia. ¿sí? Y de evaluación permanente y de un ajuste progresivo a estrategias. La primera que intentamos no nos dio, la segunda tampoco, y no por eso renunciamos al reto. ¿Sí? El reto que hoy lo vamos a pronunciar muy bien y lo vas a estar escuchando, que es el reto al saber. Sí, es una prueba inicial, una prueba intermedia, una prueba final, que no es la real, sino es una prueba ya para digamos, bajar esas o tranquilizar a los estudiantes. Pero en ese trayecto lo más importante es el acompañamiento que nosotros le hacemos a los docentes con todo el proceso formativo, a los mismos estudiantes. Esa prueba nos da un insumo a nosotros, esas pruebas diagnósticas nos da insumo a nosotros para saber en qué hay que fortalecer, en qué hay que profundizar, ¿cierto? Jessica, Daniela, Jimmy, gracias por aceptar esta invitación a mayo, mes de la medición S. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, Eduardo, bienvenido. Qué rico, Daniela. Eduardo, nos alegra que estés en nuestra universidad. Gracias. Eduardo, bienvenido a la UPB Seccional Palmira. Es un placer estar acá y compartir con ustedes todo esto que vienen haciendo sobre aseguramiento del aprendizaje, medición de la calidad educativa. Jimmy, la pregunta que muchos nos estamos haciendo a nivel nacional, ¿qué está haciendo la seccional Palmira para lograr una mejora de 11 puntos porcentuales 2022-2023, prueba Saber Pro? Eduardo, retándonos, y creo que esto tiene un significado, tiene todo un sentido. Ahorita vamos a tratar de desglosarte, retándonos tanto a estudiantes como a comunidad docentes, comunidad de profes, con un sinnúmero de estrategias y estrategias que digamos han sido y deben ser de esa manera progresivas, ajustadas con el tiempo. Estamos sumando hoy prácticamente 7 años, 6 años, de venir ajustando estrategias y buscando el resultado que hoy tenemos. O sea, en pocas palabras, no es un tema, Jimmy, como se dice, de quite y ponga, y de suponer que con una o dos estrategias vamos a lograr resultados. No, yo creo que uno de los aspectos, características que este reto me hacen hablar hoy con mucha facilidad, es una cosa de paciencia. ¿Sí? Y de evaluación permanente y de un ajuste progresivo a estrategias. La primera que intentamos no nos dio, la segunda tampoco, y no por eso renunciamos al reto. ¿Sí? El reto que hoy lo vamos a pronunciar muy bien y lo vas a estar escuchando, que es el reto al saber. El reto al saber. De hecho, Jimmy y Jessica, ese es el nombre que le han dado a toda esta andamiaje de acciones, reto al saber, que viene desde el año 2018, ¿cierto? Si no me equivoco. Nosotros, digamos que eso es una apuesta multicampus, es una apuesta que la universidad ha realizado para fortalecer sus competencias. En este caso, desde el 2016, digamos que la universidad le apunta desde sus resoluciones y demás a el fortalecimiento de las competencias genéricas e invita a retarnos, y en este programa que hoy llamamos y conocemos como Reto al Saber nos invita a fortalecer las competencias de los estudiantes como comunidad académica. ¿Y qué significa que las fortalezcamos como comunidad académica? Que es una apuesta que hacemos directivos, docentes y con los estudiantes para poder hacer estrategias mancomunadas que permitan el mejoramiento de los resultados. Y eso, digamos que se puede resumir en una palabra que sería el fortalecimiento de la calidad académica o apuntarle al fortalecimiento de la calidad académica. Y esto, pues definitivamente, y como tú lo sabes, no es un asunto de corto plazo, es un asunto de alto alcance, si lo pudiéramos llamar de esa manera, porque nos ha supuesto en este camino 7 u 8 años de trabajo que hoy están dando los resultados, por lo menos a nivel multicampus, pero principalmente a la seccional Palmira. Claro, porque vale la pena aclarar algo, y es Palmira es una de las seccionales. Tenemos en total 4 en el país de la UPB, la principal que está en Medellín, tenemos Montería,
y tenemos también la sede de Bucaramanga. Sí. Y en ese sentido, entonces, uno podría ir diciendo de una vez como una pequeña conclusión, porque seguramente muchos quieren dar conclusiones rápidamente, y es un proceso de largo aliento. Sí, Sí. total. Daniela ahora mismo está, digamos, en esa punta del iceberg donde está trabajando en esa línea final con los estudiantes. Daniela, ¿cómo estás aportando todo ese proceso desde lo que vienes haciendo aquí en la universidad? Bueno, es entender que para el fortalecimiento académico de los estudiantes, que es uno de los factores fundamentales para la formación integral, debemos entender cuáles son las necesidades que ellos tienen durante su formación profesional. Y acompañándolos actualmente en ese último ciclo que se llama Saber Pro, los alentamos a hacer toda una estrategia y un cumplimiento de un desarrollo de ejercicios también, que tiene que ver con pruebas simulacros, que tanto ellos han progresado a lo largo de su formación profesional, entendiendo también que hay una prueba inicial al inicio, bueno, cuando ellos comienzan su carrera profesional, y toda una serie también de estrategias relacionadas con cursos para el fortalecimiento de competencias específicas y competencias genéricas que nos permiten también identificar esas necesidades de ellos, que es lo que necesitamos fortalecer. Excelente, o sea que estamos hablando de una prueba inicial cuando llegan a la universidad para medir competencias, una prueba intermedia también para estudiantes que van avanzando en el proceso, y una prueba que ayuda también en esa brecha en el cierre cuando están próximos a presentar la prueba real. ¡Wow! Y que esa última prueba se vuelve la más retadora, sí, porque es la que, pues digamos, en gran medida nos deja saber exactamente, y a los estudiantes también, es cómo están ya para irse a esa prueba real como tal. Digamos que esa es como la más retadora de todos. Por eso en esa ruta del estudiante, en esa ruta de todo lo que hace el estudiante desde que entra hasta que sale, se hace mucho énfasis en ese, digamos, en ese último momento, que es la preparación ya para la vida laboral de los estudiantes como tal. Entonces sí, es una prueba inicial, una prueba intermedia, una prueba final, que no es la real, sino es una prueba ya para digamos, bajar esas o tranquilizar a los estudiantes, pero en ese trayecto lo más importante es el acompañamiento que nosotros le hacemos a los docentes con todo el proceso formativo, a los mismos estudiantes. Esa prueba nos da un insumo a nosotros, esas pruebas diagnósticas nos da insumo a nosotros para saber en qué hay que fortalecer, en qué hay que profundizar, ¿cierto? Y por eso aparece, digamos, en un aspecto muy grande, un curso de competencias genéricas, que está, digamos que se descomprime de la siguiente manera: son 48 horas, pero cada prueba nos da a nosotros digamos, la necesidad de fortalecer cada competencia. Entonces puede ser que el curso hoy esté más centrado en razonamiento cuantitativo, pero para otra sesión de estudiantes puede ser más centrado en lectura crítica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ese curso nos da la posibilidad, a través de toda esa analítica, de poder concentrarnos en qué tenemos que hacer con los estudiantes. Excelente. Entonces ahí tenemos otro input adicional a que tenemos esas pruebas en diferentes momentos del proceso que aplicamos. También tenemos la ventaja de, con eso, diagnosticar y generar unos cursos que ayuden a mejorar las competencias. Claro. Y hay una cosa importante, Jessica, desde tu perspectiva en el programa mejora no solamente 11 puntos, 13 sino más. puntos. 13 puntos. Psicología para el 2023 mejora 13 puntos porcentuales en comparación con el 2022. Es decir, pasamos de estar en 136 puntos con una desviación estándar de más o menos 24 a pasar a un promedio de 149 y una desviación estándar de 16. Incluso muy por debajo de la desviación estándar nacional, que son 24 puntos. Con lo que menciona nuestro director Jimmy, yo quisiera complementar que además de esas estrategias que tenemos con los estudiantes, la universidad también ha pensado desde sus comités de currículo poder hacer un análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro, lo que le permite tomar decisiones a nivel curricular para fortalecer aquellos elementos que estamos identificando dentro de las pruebas como faltantes o asuntos por mejorar dentro del ejercicio. Y eso nos permite entonces poder pensarnos en rúbricas de evaluación, formación para los estudiantes, formación para los docentes, pero también hacer un análisis de nuestro contexto y de la experiencia que están teniendo los egresados en nuestro contexto.
Entonces, esos comités de currículo, la universidad ha establecido por función que deben hacer este análisis y que además deben hacer unas sesiones de pertinencia con egresados y con empleadores que nos permita justamente identificar cómo estamos aportando a nosotros como universidad al fortalecimiento de las competencias. Y eso nos lleva a un concepto, Jessica, que estás nombrando que es muy importante, es el tema de la desviación estándar, porque algunas veces lo único que tenemos en cuenta es los mejores resultados a nivel nacional o regional o local y listo. Pero recuerden que esa desviación estándar es cómo tengo un grupo de estudiantes, digamos 30 estudiantes que están aprendiendo inglés y tenemos 15 que están en nivel B2, que hablan y tienen un buen nivel, y 15 que están en nivel A1, que es el nivel más bajo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace la universidad para que esos 15 mejoren? Porque claro, puedo tener a los mejores, pero esa desviación estándar se cierra cuando migro niveles de nivel A1 a nivel A2 y nivel B1 a nivel B2 y logro que tenga una población mucho más heterogénea, sí, pero mucho más homogénea y no tan heterogénea que me hace que la desviación estándar sea tan amplia. Y eso es un logro tremendo. Sí, y de hecho allí hay un elemento importante que además durante este tiempo, porque como lo hemos hablado es un asunto de alto alcance y de un trabajo a largo plazo, identificamos que en años anteriores nuestros estudiantes estaban en niveles 1, niveles 2, y una gran proporción se ubicaba en estos niveles. ¿Cuál fue el reto y cuál es el reto que hemos recibido? Pues poder, digamos que hacer un tránsito de esos estudiantes que se ubicaban en niveles 1 en sus competencias a partir del análisis que hemos hecho en el 2023, identificar que tenemos un mayor número de estudiantes en nivel 2, en nivel 3, muy pocos estudiantes en nivel 1 y alcanzar en algunas competencias niveles 4, que era algo que anteriormente no teníamos y que esto es producto de la estrategia que Daniel acompaña y que los estudiantes, digamos, que están acogiendo. Excelente. Y hay una cosa muy importante. Y Jimmy, te hago esta pregunta a ti porque hay un miedo, y es que las universidades, algunas ya decidieron hacerlo. CESA en Bogotá fue la primera que lo empezó a hacer, que a pedir puntajes mínimos para que el estudiante se pueda graduar, luego Unisabana, luego el Rosario, se sumó también UPB, las 4 sedes, ahora mismo hay varias universidades que están en ello, Universidad Tecnológica de Bolívar. Jimmy, hay un miedo de las universidades a que efectivamente si eso se exige, los estudiantes no van a ingresar a la universidad o va a ser un problema porque algún estudiante no va a poder graduarse o supuestamente el MEN dice que eso está prohibido. ¿Eso cómo es? Bueno, digamos que ahí hay bastante insumo para poder hacer una discusión y genial que estés haciendo ese contexto. Por ser un reto, lo más importante de los retos es que no solamente le apuesten a un solo, digamos, a un solo eslaboncito, a un solo foco, ¿sí? Que sería el que los estudiantes le vaya muy bien, porque eso va a mejorar mucho la institución en relación a su, digamos, a su identidad, a su prestigio, ¿cierto? Pero el reto está exclusivamente, y nos sumamos pues con una resolución, y es que el estudiante comprenda que esa prueba no es solamente para dar un resultado específico a una institución, sino que hace parte, y yo creo que Jessica ahorita lo está diciendo de una manera muy técnica, y es que ¿por qué la trayectoria de en una institución educativa lo debe dejar en 1, ¿sí? ¿Y por qué no en 4, cierto? Que ese es el reto, es decir, tenemos 4 niveles de desempeño, el 1 no sería el ideal, ¿cierto? Que es en el cual los estudiantes han venido. El reto es, a los estudiantes les decimos, fuera de los resultados, es que usted puede llegar a un nivel de desempeño 4, ¿cierto? Y lo podemos hacer en el tiempo que está con nosotros. Ahora, identificando efectivamente que las instituciones de educación media, digamos, logran con los estudiantes llegar a un desempeño, y nosotros tenemos que efectivamente, por valor agregado, mejorarlo definitivamente. Y ese es el reto, o sea, fuera de ese buen resultado, es que los estudiantes logren comprender que es posible llegar a esos desempeños que nos están solicitando a nivel nacional, ¿cierto? Acudimos a una propuesta en la lógica de resolución, no tanto para volvernos un impedimento. Y por eso insisto mucho en el concepto, sino en retar a los estudiantes. Retarlos. Y retarnos a nosotros, porque pues tampoco
en algún momento ustedes manejaban el reto ni uno en nivel 1. Es ¿por qué los estudiantes deberían quedar en nivel 1? O sea, ¿por qué no retarnos todos como comunidad? Entonces yo creo que las resoluciones, en este caso para nosotros, más que el resultado final, es que el estudiante comprenda que poder llegar a esos desempeños es posible, y nosotros que no lo creamos como tal. Claro. Y como directivo puedes dar un parte de tranquilidad porque tanto ustedes como otras universidades lo han hecho y efectivamente no hay ningún tipo de impedimento para hacerlo. Sí, y yo creo que ahí con todas las facultades, con la coordinación de estudiantes, hemos sido muy conscientes. No sale una resolución para desvincular, no sale una resolución o no sale una estrategia tan potente para digamos, olvidarnos de unos estudiantes, al contrario, son las resoluciones para podernos mirarnos todos en unas condiciones iguales, ¿cierto? Claro. Y para poder fortalecernos mancomunadamente. Claro. Porque hoy no solamente le están haciendo la entrevista pues al director de docencia e investigación, porque realmente no es un trabajo de una sola unidad, es el esfuerzo de toda una comunidad que estamos acá, y por eso Reto al Saber, o sea, esa resolución no solamente es para mejorar y para impedir, sino es para retarnos totalmente y permanentemente. Claro, claro. Entonces nombras algo y eso lo empezamos a trabajar desde que empezamos a trabajar en el 2019 con ustedes, y es que dábamos un nombre que era ni uno nivel 1, ¿sí? Que era una especie de política que teníamos y que la transferíamos a las universidades para que ni un solo estudiante estuviese en nivel 1. Pero para decirlo de una forma simple, es un poco de zanahoria y garrote. Nosotros lo decimos así. Zanahoria porque le brindamos a ellos la posibilidad de que tengan unos buenos resultados, los acompañamos, evaluamos el proceso, formamos a profesores, hacemos una reflexión profunda, pero adicional también ponemos algunas reglas claras, porque lastimosamente esa motivación de todos los estudiantes no es la mejor algunas veces. Entonces muchas veces los estudiantes no hacen parte de este proceso y toca ajustarlo un poco. Sí, justamente Eduardo, aportando pues a lo que el director Jimmy también acaba de mencionar, creo que esto tiene que ver con el ejercicio de sensibilización que hacemos con los estudiantes. Cuando recién nos enfrentamos a la implementación de la resolución, teníamos un miedo como institución y unas expectativas acerca de lo que iba a ocurrir con ellos, y lo que iba a generarse en la comunidad estudiantil. El semestre pasado y generalmente en el año 2023 tuvimos un plan de transición de esa resolución que nos ayudó a tener ese acercamiento con los estudiantes y pues hace parte del ejercicio, y creo que hace parte también del éxito que consolidamos durante el 2023 con ellos, que es cómo le vendemos también a ellos este fortalecimiento académico que también hace parte de la identidad que ellos construyen como institución y que se adhiere a los distintos ejercicios que nosotros proponemos. Excelente. Yo quisiera complementar e indicar que esta reflexión que estás proponiendo me lleva a pensar que esto es un ejercicio de corresponsabilidad. Es decir, nosotros como universidad adquirimos la responsabilidad de formarlos y de brindarles las herramientas para que puedan tener, digamos que, sus competencias desarrolladas, pero también para fortalecerlas. Pero creo que estos ejercicios de esta resolución, que no es nueva, o que de esa obligatoriedad que pudiésemos llamar, no es nuevo para las universidades porque ya hay varias que tienen la experiencia, se convierte en la posibilidad de que los estudiantes entiendan, digamos que la importancia de este tipo de ejercicios, que es algo en lo que hemos trabajado los programas y la coordinación de estudiantes. Es decirle al estudiante, mire, este es un ejercicio obligatorio y requisito para todos los estudiantes que están en un programa en una institución de educación superior, y es que deben tener una prueba realizada, pero no es cualquier prueba y no es cualquier resultado, es un resultado que dé cuenta de su formación, de su desempeño dentro del proceso, y creo que eso ha llevado a que ellos también entiendan que esto tiene posibilidades y beneficios para ellos, tanto como universidad, nosotros estar con buenos resultados, y también a nivel individual. Claro. Eso a mí me encanta porque estamos dando unos elementos claves, y aquí voy a cambiar un poco la mirada con dos elementos importantes. El primero, y nosotros lo hemos llamado así, es asegurar competencias para la vida, porque algunas veces se piensa que es simplemente, como lo venimos diciendo, mejorar resultados y punto, pero no. Es aprender a escribir bien, porque un buen profesional tiene que escribir bien, tiene que leer bien,
tiene que pensar y razonar matemáticamente bien, tiene que tener unas buenas competencias ciudadanas para desempeñarse bien en un conjunto social y claro, tiene que tener unos buenos niveles de inglés. Entonces, eso nos ayuda para tener un excelente profesional. Claro. Y lo segundo es que es una perspectiva de aseguramiento del aprendizaje en el largo plazo, sí. Porque no es solamente un tema de, reitero, tener un buen resultado, sino de qué es todo lo que estamos haciendo para alcanzar ese proceso. Y en esa línea quisiera hacerles una pregunta y es, ¿cómo entienden ustedes entonces ese proceso de aseguramiento del aprendizaje y de medición de la calidad educativa de cara al currículo? Lo digo porque aquí lo hemos trabajado muy fuertemente, Jimmy, por ejemplo. Hemos hecho formación a profesores, de rúbricas, de diseño de ítems, de resultados de aprendizaje, pero más allá de eso, ¿ustedes cómo entienden esa dinámica de calidad educativa versus currículo? Es una alineación efectiva entre, puedo contestarla en dos momentos, una muy académica y una muy institucional. Excelente. La académica es una alineación efectiva entre los propósitos de formación, los resultados de aprendizaje, el desarrollo permanente de capacidades y competencias, ¿cierto? En los resultados de los estudiantes y en la evaluación, pues, de docentes y estudiantes. Sí. Esa alineación es la que nos posibilita a nosotros reflexionar permanentemente a nivel curricular de qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Digamos, ahí está en lo curricular. En lo institucional es en lo que en una franja que se llama coherencia, en lo que nosotros declaramos, en lo que nosotros hacemos y lo que logramos. Digamos que en esas dos... Declaramos, hacemos y logramos. Sí, o sea, es en esos dos momentos. Entonces, digamos que no le va a dar tanta potencia, sino que voy a entrar más en la potencia de lo curricular. En este aspecto curricular, esa coherencia debe estar programada efectivamente con reflexiones permanentes. Digamos, así entendemos nosotros la calidad. Entonces, la reflexión permanente es el resultado efectivamente, pero también es por qué no logramos el resultado que deseamos en algún momento, puede ser, o si logramos ese resultado, el esperado, qué más podemos retarnos nosotros de ahí en adelante. Y también tiene que ver con esa coherencia entre lo que nosotros nos proponemos desde el resultado de aprendizaje al desempeño. En eso hay un oculto que cada profesor, esa es como la ventaja que nosotros tenemos con la formación que damos con los profesores, es que ese oculto entre el resultado de aprendizaje, la competencia, lo que hay que desarrollar y el desempeño, se abre otro abanico donde hay como una especie de alineación constructiva, es decir, entre las metodologías que tiene el profe, el método que tiene el profe, la didáctica que utiliza el profe, las actividades, sean coherentes para poder, digamos, llegar a ese resultado. Que haya toda una unidad sistemática. Exacto, o sea, y por eso curricularmente nosotros digamos, en la formación tratamos que los profesores comprendan eso, es complicado, digamos, porque tenemos muchas áreas del conocimiento, algunas son mucho más prácticas, algunas somos más heurísticas, en las ciencias sociales somos como más heurísticas en eje componente, ingeniería de ciencias básicas es un poco más técnica, es el resultado, pero es la articulación. Entonces, ahí hay como esa suma de qué entendemos nosotros de calidad educativa, es esa alineación permanente con resultados, ¿sí? Competencias, todo nuestro modelo pedagógico integrado, que es el desarrollo permanente de capacidades y competencias, y ahorita pues respondiendo a las necesidades de resultados o a ese gran reto que nos pone el ministerio con los resultados de aprendizaje como tal. Excelente. Ahí hay unas categorías bien interesantes: currículo, resultados de aprendizaje, competencias, perfil profesional, perfil ocupacional, perfil laboral. Y eso nos lleva a una perspectiva básica y es, Jessica y Daniela, esta pregunta para ustedes: ¿cuál es ese horizonte institucional ahora, partiendo de esto que estamos haciendo, de esos resultados, y qué es lo que vemos hacia el futuro desde la seccional UPB? Palmira. Pues asegurar la continuidad, en este caso, y el crecimiento de nuestros estudiantes en procesos como los relacionados al fortalecimiento académico, en tener también un mayor incentivo para ellos respecto a estos ejercicios desde un inicio de su formación, porque también es transversal a la ruta del estudiante, y es entender también que la universidad está para acompañarlos en el ejercicio, que hace parte pues de todo ese sistema. De hecho, Dani, me gusta mucho eso que nombras porque hablas de motivación.
uno de los elementos que más trabajamos dentro de este proceso de aseguramiento del aprendizaje es que hay 2 móviles para asegurar el aprendizaje. Y cada uno de los que está viendo este video se puede hacer esa pregunta. Uno, ¿por qué razón aprende? La razón por la que uno aprende se relaciona fundamentalmente con 2 móviles. La motivación que acabas de nombrar o la obligación. Son los 2 móviles del aprendizaje. Motivación, obligación. Motivación, obligación. Y en ese horizonte institucional, entonces, siempre va a estar esa motivación como un punto fundamental para seguir alcanzando esas metas. Jessica, ¿tú cómo ves eso de la perspectiva? Y más tú desde un área como la psicología, que es la que tú trabajas. Yo creería que para que esa obligación se convierta en motivación, Sí. es importante hacer este tipo de procesos. Es decir, y es el cambio de perspectiva que debemos tener con los estudiantes. Y también, digamos que nosotros hemos estado trabajando en unos ejercicios investigativos sobre este tema y un poco escuchamos a los estudiantes cuál es su motivación. Ninguna, porque no ven un beneficio claro con un buen desempeño. Claro. Y es poder, digamos que darles las herramientas para que ellos reconozcan estos ejercicios como un ejercicio que le apunta a su perfil profesional. Para la vida. Exactamente, y no solamente, y ese es algo que tú mencionaste ahora y que yo considero fundamental. No es la presentación de la prueba para demostrar que tiene unas competencias específicas. Es que todos los profesionales, indistintamente del área en el que nos encontremos, tenemos que escribir bien, tenemos que leer críticamente, saber o tener competencias ciudadanas, tener una competencia de inglés. Entonces yo creería que es también poder visibilizar los incentivos que tienen este tipo de procesos, en el caso de nuestro reto al saber, pero también de los desempeños. Hace poco veía una oferta laboral que decía tener requisitos, tener excelentes resultados en la prueba saber. Y eso se va a volver seguramente cada vez más común en nuestro contexto, porque esa misma política de aseguramiento de la calidad nos invita a que cada vez los profesionales deban tener competencias altamente desarrolladas para ser atractivos en el contexto profesional. Claro, claro. Y eso que dices, Jessica, es muy interesante porque se vuelven tendencias. Por ejemplo, hablando, lo que estamos hablando ahora de esta política para establecer puntajes mínimos para obtener el título, que se volvió ya casi que una tendencia en muchas universidades y estoy seguro que se va a dar con muchas universidades más. Entonces se va volviendo un tema donde es un ecosistema, donde cada vez buscamos tener mejores resultados y mejores competencias para la vida, como se dice popularmente. En esa línea de aprendizajes para la vida, yo tengo una frase que me encanta plantear y es que ser exitoso es aprender a solucionar los problemas a los que la vida te enfrenta. A mí esa frase me encanta. Y digo esto porque lo hablábamos ahora detrás de cámaras, Jimmy, y esta pregunta va para ti. Decíamos una frase que alguna vez escuché a un amigo que decía, es que hay personas que para cada solución tienen un problema. Sí, para cada solución tienen un problema. Entonces prácticamente cualquier cosa que se proponga, hay un problema. Y lo hablábamos ahora un poco detrás de cámaras. En esa perspectiva, para no hablar de lo negativo o lo complejo que pueden ser las cosas, Jimmy, ¿cuáles son las ventajas que tenemos, digamos, como seccional? ¿Sí? Lo digo porque algunas veces cuando hablamos con universidades nos dicen, no, es que, voy a decirlo de esta manera, no, es que pobrecitas, somos una seccional, somos chiquiticas, tenemos problemas, vale, pero también cuáles son las ventajas que tenemos al ser una seccional y en ese horizonte, qué es lo que podemos hacer para ver todo esto de una forma más positiva y más propositiva, Jimmy. Bueno, yo creo que la principal ventaja es ponernos, digamos, a la altura de un contexto que requiere que sus profesionales y las personas que estamos formando los profesionales estemos a la altura de unos retos impresionantes para nivel de contexto. Digamos, este apartado, lo que pasa es que estoy analizando todo el ejercicio que me propones porque me provoca, digamos, la pregunta a una particularidad propia de nuestro sistema, y es que nosotros establecemos que la evaluación no solamente es el resultado, sino, y tú lo explicabas muy bien, la evaluación es cómo el estudiante con lo que aprende y con eso que se vuelve puede solucionar problemas prototípicos y problemas complejos. Digamos que ese es nuestro énfasis a través de un sistema integrado de evaluación del aprendizaje, CIEVA, que es como un estudiante. ¿Cómo se llama?
El CIEVA, CIEVA. Sí, el Sistema Excelente. Integrado, eso es como UPB Nacional lo hace, ¿sí? A través de ese ejercicio. Muy importante Entonces, nombrar exacto, y consolidarlo es lo más importante, implementarlo más porque digamos que el CIEVA tiene varios momentos, ahí está Reto el Saber, ahí están varios componentes, ¿sí? De cómo nosotros podemos con el tiempo ir, digamos, haciendo un análisis detallado de cómo le ha ido al estudiante en su proceso formativo, ¿cierto? Y ahí salen pues toda la analítica y todos los resultados. Pero algo muy importante es que el CIEVA se convierte en cómo nosotros instalamos en los estudiantes toda esa posibilidad de que con las herramientas que tiene puedan solucionar prototípicos y problemas complejos, ¿cierto? Y los problemas prototípicos, todos los que sabemos hacer, por eso mismo el reto en que si todos podemos tener desarrollo de capacidades y destrezas en algunas en unas competencias específicas, pues desarrollémosla. Hasta dónde podemos llegar y efectivamente no todos tendrán la misma destreza, por eso mismo siempre van a haber esas desviaciones, aunque nosotros siempre van a haber unos resultados, digamos, que puedan ser más favorables a unos que otros. Pero ese ejercicio es muy potente para nosotros poder seguir retándonos a que el desarrollo de las capacidades permanente, ¿cierto? En esa ruta de la permanencia, cómo nosotros podemos seguir fortaleciendo a los estudiantes y a los docentes en esos resultados como tal, ¿cierto? Yo creo que esa posibilidad y de pronto la pregunta la enfoqué ahí porque efectivamente es un compromiso nuestro, no solamente el resultado, sino esa posibilidad. ¿Qué ventajas tenemos ahorita? Sí. Pues que estamos analizando el contexto de una manera más óptima, más adecuada. Excelente. ¿Sí? El sector productivo, los sectores pues que siempre hacen parte, también el sector educativo, deben entender que esta concentración o este ejercicio que estamos haciendo nos pone en un mejor análisis de contexto. Es decir, estamos sacando estudiantes, muy buenos estudiantes que responden a las necesidades propias del contexto. Y digamos que esa es una de las ventajas que yo puedo resaltar de este componente. Dices algo muy importante, Jimmy, porque es más fácil pensar y analizar un contexto local a nivel de sede o de subregión que a veces analizar un contexto más complejo, más diverso, más lleno de cosas. Y lo hablábamos ahora, Jessica, con el tema, por ejemplo, de las regiones, que uno nota que hay estudiantes que no creen en su región y se van a otra región a estudiar. Entonces, están en el sur del país, digamos un nombre cualquiera, y no creen tanto en que hay una buena calidad, entonces buscan irse al centro del país, fundamentalmente a Bogotá, por ejemplo, y algunos incluso que están en Bogotá no creen en Bogotá y se van fuera del país, ¿sí? Y es algo muy triste, porque algunas veces pensamos que los pastos de otros lugares son mejores y más verdes que los nuestros. ¿Cómo ves tú eso, Jessica, desde ese enfoque? Sí, justamente ahora lo hablábamos un poco detrás de cámaras, también lo hablaba con nuestro director hace un momento cuando pensábamos de esta entrevista, y es que justamente uno de los retos, más que las ventajas que podríamos tener, es que estamos en una ciudad intermedia que tiene universidades en Cali con grandes posibilidades y muy bien posicionadas en el país, que hacen que los estudiantes, digamos, que elijan esas universidades, aun cuando Palmira es un municipio que tiene excelentes resultados a nivel de Saber 11. Eso implica que la población que nosotros recibimos, quizá, y lo digo desde mi rol como directora de facultad, cuando uno entrevista a los estudiantes, uno les pregunta, tu primera opción es la UP de Palmira, y ellos generalmente han explorado otras opciones en la ciudad de Cali, con universidades de la ciudad de Cali. Entonces creo que eso es un reto, y es como estos resultados también nos invitan a saber qué podemos, a mejorar, digamos, de una manera bastante importante, pero a seguir trabajando. Y yo creo que estos resultados solo nos invitan a dos cosas. Y uno es saber que fue posible, que es posible mejorar de manera significativa los resultados y seguir trabajando por la calidad académica. Claro, y lo hablábamos también ahora, y es que fundamentalmente muchos estudiantes, cuando hacen una revisión profunda del pensum, del sílabus, de lo que cada universidad ofrece, se da cuenta de que efectivamente la universidad ofrece un excelente currículo, un excelente pensum, ¿sí? Y que no hay que ir a buscar muy lejos lo que ya está. También entonces me llama la atención, y no sé qué piensas de esto, Daniela, pero es también una forma de comunicarles a ellos qué es lo que la universidad hace. Porque algunas veces uno cree que da por sentado que los estudiantes ya lo van a saber, pero efectivamente hace falta comunicarles y motivarlos y decirles, mire, aquí hay algo muy bueno, aprovéchelo al máximo. Sí, yo creo que es algo que vemos reflejadas
en las distintas prácticas de fortalecimiento integral que tienen Ajá. los estudiantes durante su formación y también en esos ejercicios en los que nos articulamos con otras instituciones y en los que ellos tienen la oportunidad de participar con estudiantes de otros lugares y allí hacen también un comparativo entre esos ejercicios y se dan cuenta que en su propia institución tienen muchísimo material con el que trabajar y fortalecerse también para la formación. Claro, incluso recordé una anécdota. Yo estudié en la Universidad de Antioquia y había unos intercambios de movilidad estudiantil con otras universidades. De hecho, yo hice un par de semestres en la UPBC de Medellín, seccional Medellín, y fue muy interesante porque cuando íbamos de universidad a universidad, dialogábamos entre estudiantes y nos dábamos cuenta de las grandes ventajas que tenía cada universidad. Entonces yo a veces pensaba que la Antioquia, por ser la Antioquia, tenía todo esto bueno, todo esto malo, y me daba cuenta de que había cosas muy positivas y cosas por mejorar. Igual cuando llegué a la UPB también decía, ve, tan bueno que tienen esto, pero les hace falta aquello. Entonces a veces es esa reflexión muy interesante y la mejor forma es comunicando para que los estudiantes sepan cómo es ese mundo que es mucho más amplio de lo que uno algunas veces cree. ¿Sí? Sí. En esa línea, para ir cerrando, bueno, no sé, Jimmy, si quieres decir algo más, No, adelante. sí, fíjate que otra de las ventajas que nos pasa como sistema, y lo pongo como ventaja es porque, bueno, ahorita mejoramos y el reto es otro, o sea, el reto ya es otro, es una autorreferencia que tenemos y es que una de las ventajas es que me ayuda a retarme con mi mismo sistema, es decir, con mis hermanos mayores, es decir, con Medellín, Bucaramanga, Montería. Ahorita logramos estar por encima del promedio, pero el reto va a ser ahorita estar por el promedio institucional, llegar o estar por encima del reto institucional. ¿Cuál es ese una autorreferencia? puntaje? 159. 159 puntos. Sí, la idea es... Que es la sumatoria de las 4 seccionales. Sí, es el promedio institucional del Ajá. UPB Colombia. Entonces, la idea es estar por encima de eso como autorreferencia. Esa Claro. es una ventaja que vemos en este aspecto de la calidad y de las apuestas por la calidad, de que no nos quedamos quietos. Es Claro. decir, y que los estudiantes y la comunidad docente no lo notan de esa manera, ¿sí? A propósito, pues, de todas las discusiones que pueden aparecer, porque damos un programa de alta calidad, ¿sí? Que ahorita está en la renovación de su alta calidad, el programa de psicología, y que está a la altura de muchos otros programas a nivel nacional, ¿sí? Sin duda. Entonces, ese es como de esas ventajas, esa es como de esas reflexiones que nos hacen hoy, por ejemplo, estar entregándote toda esta información, Eduardo. Jessica, y haciendo memoria, nos contactamos y empezamos a trabajar desde el 2018. Sí, en 2018, digamos que una vez comenzamos este reto como Ajá. tal, de manera mucho más intensa en la seccional, comenzamos a trabajar articuladamente. Y justamente en ese trabajo articulado yo quisiera, así como tú nos has preguntado y nos has invitado aquí, a decirnos, cuéntenos de esos 11 puntos porcentuales. Yo te quisiera preguntar también, ¿qué piensas tú de estos 11 puntos y de este trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años? ¡Wow! Cambiamos la pauta. Cambiamos la forma de pensar aquí en instante. Pues yo siento, Jessica, Daniela, Jimmy, que primero es esa habilidad que han tenido ustedes de poder reflexionar, porque ya que me preguntas, se lo voy a decir abiertamente. Muchas veces cuando mirábamos puntajes había una preocupación, porque esa preocupación decíamos, ¿qué pasa? Porque esto no mejora, porque aquí no, porque es una realidad y cualquiera puede observarlo si hace un seguimiento de las pruebas, ¿sí? Pero esa habilidad que ustedes han tenido como equipo de repensar y de volver a poner estrategias en práctica es el éxito de esto. Y dos, que ha sido un tema que no se ha agotado. En educación a veces se cree que una acción ya mejora resultados, e incluso cuando nos llaman a nosotros como empresa y nos dicen queremos aplicar un simulacro, les preguntamos ¿y para qué? Para mejorar resultados, y les decimos no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Aplicar un mero simulacro no va a mejorar resultados. Y si mejoran, no fue por el simulacro. Fue por un trabajo más allá de años. Entonces yo pienso que ustedes han tenido esas dos grandes ventajas como equipo, que han repensado muy bien lo que vienen haciendo y que no se han quedado quietos, que han seguido avanzando a pesar de esos retos. Y por eso les preguntaba ahora, como seccional, ¿qué piensan ustedes de esas ventajas y desventajas que hay cuando uno está hablando de una región más pequeña, con unas particularidades?
Y esa forma en la que respondió a Jimmy me gustó mucho porque creo que refleja mucho algo y es, se hace vital leer, y si uno sabe leer esas particularidades locales, va a ser un éxito para la universidad. Sí, claro. Y Sí. para el contexto, para Y el para el desarrollo contexto. local. Claro, claro. Que es lo que nos exigen más, digamos, en la lógica de la calidad, de la educación de calidad. Ujú. Concepto ahorita creo que nos está motivando efectivamente a que todo lo que lo entreguemos lo hagamos con esa lógica coherencia, Claro. coherente, y que sirva permanentemente, ¿cierto? Que la universidad se vuelva un referente para todos los sistemas, para todo el sistema como tal. Para todo el sistema, sí. Ujú. Recuerdo que en el 1994 fue la reforma educativa, donde sale la ley 115 del 94, y en ese momento se planteó los famosos PEI, los proyectos educativos institucionales. Recuerdo que yo estaba en ese momento en el colegio todavía, estaba como en 10º, sí, y algunos colegios empezaron ese proceso de cambiarse y de hacer un PEI. Y el PEI tiene una cualidad, y es que respondía a cualidades locales. Sí, contexto. Y lo que hicieron muchos colegios fue copiar PEI de otros PEI, de otros colegios. Entonces claramente nunca iba a servir, Claro. porque era un PEI creado para Palmira, para una institución educativa con 1000 estudiantes, y se lo querían llevar para Popayán, para una institución educativa con 500. Y con realidades completamente diferentes, en 2 departamentos diferentes, con población diferente, con clima diferente. Entonces, ahí no funcionan las cosas, hay que contextualizar el Sí, currículo. que creo que eso hace parte de las ventajas. Ujú. Nos reta siempre a que estemos pensando en currículo, estamos pensando de una manera muy interna también, incluyendo los externos. Claro. Por eso ahorita la profe Jessica nos decía exactamente con las sesiones de pertinencia, de estar contextualizándonos permanentemente. Pero fíjate también que hay un reto. Ujú. Hay un reto porque digamos, de esos que siempre lo tienen a uno en estado de alerta. Ajá. Y es que se va a seguir sumando todavía digamos, ¿cómo le podríamos decir, Jessica? Como esa que los estudiantes van a seguir llegando Ujú. con unos desempeños muy bajos. Claro. ¿Cierto? Y ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? seguir potenciando nosotros para poder recibirlos y de una manera muy pedagógicamente hablando en toda esa trayectoria, poderlos retar para que ellos puedan mejorar? Digamos que esa diversificación, si lo podemos llamar así, porque no nos van a seguir llegando estudiantes, y hasta ahorita no lo hemos tenido, Ajá. que sean como con esa desviación estándar, ¿sí? Ajá. Tan pequeñita, Tan no nos van a pequeña. llegar muchos, porque digamos, todas las instituciones de educación superior estamos retadas. Palmira aporta significativamente pues a unos muy buenos resultados Ujú. En sus 2 calendarios, tanto A y el B, Ujú. pero sin embargo todavía siguen una desviación estándar muy grande Muy en esos alta. resultados, muy alta. Yo le Claro. incluiría además allí una variable que no hemos contemplado en esta conversación, pensando justamente en los estudiantes que nos llegan, y es que el aspirante que llega hoy no es el mismo aspirante que llegaba hace 7 u 8 Claro. años, atravesado por una situación de pandemia, Ujú. y que además estamos viendo que estos estudiantes actualmente llegan con una variable adicional, y es el tema de la salud mental. Ajá. Y es el tema de las dificultades de salud mental, que nos implica que desde el primer momento no solo tengamos que pensar en las competencias genéricas, sino también cómo vamos a lograr Exacto. que estos estudiantes que ya vienen con una diversidad o con una necesidad educativa especial, Ujú. deban ser acogidos por el sistema, pero además deban ser acompañados para poder lograr y alcanzar las competencias. Y creo que eso, por ejemplo, Claro. es una variable que debe contemplarse, que va a estar relacionada con la motivación, el desempeño, los resultados y un montón de cosas que hoy nos invitan a todas las universidades a tener. Claro. en cuenta. No, y es bien interesante eso que dice Jessica, porque lo hablamos también ahora detrás de cámaras, y es el tema de cómo desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el ICFES, se está pensando en una perspectiva no solamente de abordar las competencias genéricas, en este caso cognitivas, sino las también las socioemocionales. habilidades blandas o las socioemocionales, ¿sí? De hecho, también vamos a tener en este mayo, mes de la medición, entrevista con la directora del ICFES, Elizabeth Blandón, donde vamos a estar hablando de esos tópicos también. Entonces, eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. No solamente es lo cognitivo, que es lo que hemos venido hablando aquí, lo que nos centra, sino pensar más allá, en esas habilidades blandas, sin lugar a dudas. Sí, eso es otra de las necesidades
que ya también la venimos reflexionando mucho. Exactamente. Como Sistema Nacional UPB. Como Sistema Nacional UPB. Ujú. Muchas gracias. Ha sido Eduardo. todo un placer poder dialogar con ustedes y aprender de la mano, trabajar en equipo. Y ya saben, no se pierdan Mayo, mes de la medición. Acá en el canal van a encontrar todos los videos y todo el material del contenido para que sigamos mejorando la calidad educativa del país.